Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Zulema Yadira Díaz Solana, del grupo 1972. Actualmente estoy estudiando el primer semestre de Psicología en la Facultad de Iztacala. El día de hoy les hablaré sobre la ontogénesis del sistema nervioso. Para poder hablar de la ontogénesis del sistema nervioso, es indispensable poder hablar sobre las etapas del desarrollo embrionario, que va a ser donde se va a poder desarrollar el sistema nervioso, y es por ello que hablaremos como en primera instancia de la fecundación. En la fecundación se reúnen dos conjuntos determinados de genes provenientes de dos organismos, del óvulo y el espermatozoide. Estos son particulares y únicos ya que provienen de dos personas con historia de vida totalmente distintas. En el instante en que se une el óvulo y el espermatozoide, generan un nuevo ser. Este nuevo ser va a tener 23 pares de cromosomas formados dentro del cigoto, que es la célula producto de la fecundación, y de igual forma se va a determinar el sexo de ese nuevo organismo. Si el cromosoma sexual aportado por el padre es un cromosoma X, el nuevo organismo será una mujer, y si el cromosoma es Y, el organismo será un hombre. Posterior a la fecundación tenemos la etapa germinal o preembrionaria. Dentro de las 36 horas siguientes a la fecundación, el cigoto ya posee una estructura genética propia y tiene que emprender un viaje aproximado de 7 a 9 días a través de la trompa de Falopio. Durante este proceso, el cigoto pasa por una división celular llamada mitosis, en donde la célula madre da origen a células hijas con un material cromosómico idéntico al de la célula progenitora, esto en un tiempo aproximado de 12 horas. Después de 3 días, se llega a convertir en un pequeño conglomerado de células homogéneas llamado mórula. Conforme transcurren las horas, la mórula va avanzando hacia el cuerpo uterino y con una división celular adicional desarrolla una estructura externa de células en forma de conchas, en un grupo de células más interior que se denomina blastocito. Una vez que el blastocito llega al útero, es influenciado por el líquido que se encuentra en esa cavidad materna. Los factores de crecimiento penetran la esfera de células y se separan en dos grupos: el trofoblasto, que da origen a la placenta y el cordón umbilical, y el saco amniótico y el embrioblasto, una masa celular interna que se convierte en el embrión propiamente dicho. Y es así como llegamos a la etapa embrionaria. Tras la implantación del blastocito en el endometrio, acontece durante el desarrollo embrionario una serie de procesos morfogenéticos de significación biológica altamente relevante. Desde un embrión bilaminar, es aquí donde se constituye el disco germinal o embrionario, una masa ligeramente aplanada constituida por el epiblasto en una capa externa y el hipoblasto en una capa interna, y ambas constituyen el blastodermo, y puede considerarse la primera determinación de las células que van a dar lugar al embrión. Esto ocurre aproximadamente a los 2 días del desarrollo embrionario. Uno de los procesos fundamentales de las fases iniciales del desarrollo embrionario consiste en la formación de una tercera capa embrionaria, de tal modo que el disco embrionario se configura en un embrión trilaminar debido a un proceso denominado gastrulación. La gastrulación es una etapa crucial del desarrollo donde además se establece la identidad propia de cada organismo y que supone la especificación de grupos celulares para la formación de los distintos órganos. Es un proceso trascendental, ya que un grupo indeterminado de células establecen los esbozos de los futuros órganos en sus posiciones correctas. Además, este proceso es el encargado de generar 3 capas celulares principales en el embrioblasto: el ectodermo, la más externa,
el mesodermo capa media y el endodermo al interior. De estas tres capas se originan todos los tejidos del organismo en desarrollo. Del endodermo se formarán el sistema digestivo, las amígdalas, los intestinos, el hígado, el páncreas, las glándulas salivares, los pulmones y parte de los epitelios que recubren algunos órganos. El mesodermo dará origen a la dermis, los músculos, el esqueleto, el tejido conectivo, el sistema excretor urinario, el sistema circulatorio, los riñones, las gónadas, las glándulas suprarrenales y el vaso. De la capa más externa, el ectodermo, que hasta el momento ha venido funcionando a manera de membrana, facilitando la interacción entre el blastocito y su entorno, se formarán el sistema nervioso, el epitelio sensorial de los órganos de los sentidos y la dermis, piel, pelo y uñas. Y es así que damos inicio al comienzo de la organogénesis y también de la neuralación. De manera temprana en la embriogénesis, el ectodermo neural o neuroepitelio empieza a separarse de la superficie ectodérmica. Esto se da aproximadamente a las 3 semanas de gestación mediante un proceso denominado neurulación. En la neurulación, señales inductoras originadas en el mesodermo actúan sobre la capa ectodérmica, la cual inicialmente se engrosa dando lugar a la forma de la placa neural. Posteriormente, los bordes de esta placa continúan engrosándose y elevándose lateralmente para construir los pliegues neurales. Desde el punto de vista embriológico, la aparición de estas estructuras marca el inicio oficial del desarrollo del sistema nervioso. El siguiente acontecimiento de interés es la formación de una cavidad entre ambos pliegues, conocida como el surco neural, que se extiende desde el extremo rostral hasta el caudal del embrión. Los pliegues neurales continúan elevándose y orientándose en dirección medial, luego se fusionan en la zona dorsal, lo que resulta de la formación del tubo neural. Este proceso, que se conoce como cierre del tubo neural, forma una estructura más o menos tabular, cuyos segmentos anterior y posterior conformarán los ventrículos cerebrales y el canal central de la médula espinal, respectivamente. El tubo neural dará origen al sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal. De la región más dorsal del tubo neural se originan las células de la cresta neural que darán lugar a los numerosos tipos celulares diferenciados. El número 1, las células neuronales y gliales de los sistemas nerviosos sensoriales simpático y parasimpático. El número 2, las células productoras de adrenalina de la glándula suprarrenal. La número 3, la célula de la epidermis que contiene pigmentos. La número 4, muchos de los componentes de los tejidos conectivos y esqueléticos de la cabeza. Cuando está finalizando el cierre del neuroporo rostral, el segmento del tubo neural más craneal, tiene lugar el desarrollo del encéfalo. Inicialmente, este sector del tubo determina un proceso morfogenético caracterizado por la formación de tres vesículas cerebrales primarias: el prosencéfalo, que es el cerebro anterior o rostral; el mesencéfalo, que es el cerebro medio; y el rombencéfalo, que es el cerebro caudal. Posteriormente, el prosencéfalo se divide en dos vesículas, telencéfalo y diencéfalo, en tanto que el rombencéfalo se divide en metencéfalo
y el milencéfalo constituyéndose de este modo las 5 vesículas cerebrales secundarias. Y bueno, ahora ya conocemos cuál es el origen del sistema nervioso. Espero que esta información haya sido de tu agrado. Muchas gracias.